del régimen de José Santos Zelaya, que duró casi 17 años, después de la restauración conservadora, bajo la tutela de los Estados Unidos, que duró 18 años, y después de la aparición y el desarrollo de la lucha de Sandino entre 1927 y 1934. Porque esos son los capítulos que más deben interesar a los nicaragüenses actuales. Debe interesar todo, pero yo nada hago con un libro sobre la época prehispánica, sobre los pueblos originarios, porque tienen menos interés, menos también sobre la Pax Hispánica, sobre los 3 siglos coloniales. Un poco hay de interés sobre el siglo XIX, especialmente sobre la Guerra Nacional, que ya publiqué un libro, ¿verdad? Pero yo creo que las 3 primeras décadas del siglo XX valían la pena estudiarlas de nuevo, enfocarlas con nuevos documentos, ¿verdad? Y sacar las lecciones de esos 3 grandes periodos. Zelaya, que fue un gobernante de temple a nivel hispanoamericano, ¿verdad? Con todos sus errores y con todos sus logros, ¿verdad? Tuvo Zelaya una preponderancia centroamericana y extra centroamericana, porque influenció en Ecuador, influenció en Colombia, ¿verdad? Y pues estableció una reforma liberal muy importante, ¿verdad? Aunque pues tuviese características de autócrata, pero fue un importante gobernante, y Nicaragua se distinguió y se proyectó ampliamente en su época en el mundo. Por ejemplo, Zelaya, el ejército de Zelaya, el ejército nicaragüense en tiempo de Zelaya, derrotó en Amasigüe a 2 países unidos, a los ejércitos de El Salvador y Honduras, juntos. Hubo una movilización de más de 15,000 hombres y las ametralladoras Maxim aniquilaron a todos los cadetes de la Escuela Militar de El Salvador. Pero antes, en 1894, había puesto en Honduras a un presidente liberal, Policarpo Bonilla, y el ejército de Nicaragua había llegado a Honduras y establecido en Tegucigalpa a Policarpo Bonilla. Pero en esa primera guerra del 94 habían muerto más de 1,000 y pico de nicaragüenses. O sea que también corrió la sangre en esa época. Y después Zelaya cae por una opción extracontinental del canal. Él negocia con Japón, intenta negociar con Japón y Alemania, y los Estados Unidos pues se oponen a eso y apoyan una revolución en la costa, financian, ¿verdad?, libero conservadora, y cae el poder. Pero los liberales que han leído este libro pues han estado muy contentos y muy satisfechos porque se sistematiza ordenadamente todo el periodo de Zelaya, es decir, sus conflictos con la Iglesia, sus conflictos con los conservadores de Granada, sus conflictos con los liberales de León, ¿verdad?, su gran labor educativa, sus relaciones con todo Centroamérica. Él fue un líder de Centroamérica y competía con el presidente de Guatemala, Cabrera, la hegemonía del istmo, ¿verdad? Por fin pues se tuvo que ir de Nicaragua y fue apoyado por Porfirio Díaz, el presidente de México, que le envió un barco para rescatarlo. Y los norteamericanos respetaron pues ese barco. Pero después, Juan Bautista Sacasa
el derrotado le da un golpe de Estado por su sobrino político, Anastasio Somoza, y ahí terminó. ¿Por qué? Porque ya el régimen de Somoza García le dedicó un libro entero, que ya salió publicado hace tiempo, que tuvo muy buena recepción, El bien amado de Washington. En primer lugar, no es de Nicaragua, es del mundo, y es de los países pobres, sobre todo, y también de los países ricos. Es decir, hay una voluntad de no querer saber nada y recurrir solo a la plaqueta, al internet, nada más. Pero nadie lee, nadie quiere leer, que es lo peor. ¿Ves? Mi generación leyó. ¿Ves? Y el problema de la cultura nicaragüense es que se dio un salto, no necesariamente en positivo, que es de la tradición oral, de lo que te cuentan las abuelitas y tu familia, de la tradición oral, a la comunicación electrónica, ¿ves? Sin pasar por la lectura, por el proceso de la lectura. ¿Ves? En el colegio uno tenía que leer 10, 15 libros en tercer año, en cuarto año, en quinto año. Ahora no obligan a leer ningún libro. Ahora todo el mundo recurre. Entonces, si no se lee, no se puede pensar, no se puede cultivar la mente, no se puede tener conciencia histórica individualmente, pero además la conciencia colectiva, es decir, la memoria colectiva tampoco existe, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo surgí adolescente de los 13 a los 18 años, en Granada, había 7 personas mayores de 70 años que eran mis amigos y eran grandes figuras. Todos habían escrito libros. Emilio Álvarez Lejarza, Enrique Guzmán, Cuadrapazo, Fulandriaco, y todos los que ellos sabían me lo comunicaron. Y a esa edad que uno absorbe todo, entonces yo, ya a los 18 años, ya estaba preparado yo para ser historiador. ¿Por qué? Porque había asimilado, había captado los conocimientos que tenían 7 grandes personalidades de la época. Y no solo conservadores, porque Granada era ciudad conservadora, también había dos o tres liberales. Así que tenía ya una visión orgánica de los problemas históricos.